Llegamos aquí a un tema controvertido, el de las faltas de ortografía. Pero antes de entrar en materia me gustaría anticipar los contenidos de la sección, que son, en primer lugar, las faltas ortográficas propiamente dichas y una segunda parte que presentará los mecanismos de las faltas de ortografía. Las faltas de ortografía también se conocen con el nombre de cacografías o disgrafías y no son otra cosa que la escritura que se aparta de las reglas ortográficas y que, por lo tanto, se considera incorrecta. Existen muchas opiniones acerca de la gravedad de las faltas de ortografía y de ahí la controversia del tema. Probablemente si te preguntara por el tipo de falta que consideres más grave, me responderías que la escritura incorrecta de la H o el cambio de B por V y dejarías en un lugar bastante lejos de lo importante la incorrecta acentuación, la incorrecta atildación. Pero no todos los autores piensan así. Vamos a poner algunos ejemplos. Salvador Mareño, por ejemplo, en su obra de 1974, establece 4 categorías en función de la gravedad de las faltas. Y para él, las faltas más graves, en primer lugar, serían las faltas que él llama fonéticas, es decir, aquellas en las que se produce un cambio de fonema en la palabra, como sería, por ejemplo, escribir zapato con S, porque la S no está representando en esa palabra al fonema alveolar fricativo sordo oral, sino a otro. La segunda falta más grave para este autor sería la falta de acentuación, es decir, escribir erróneamente la tilde en una palabra. En tercer lugar, él nos habla de la escritura errónea de palabras homófonas, es decir, palabras que suenan igual, como ocurre con hola, con H y sin H. Escribir incorrectamente estas palabras estaría en el tercer nivel de gravedad para este autor. Y en último lugar, y aquí viene lo interesante, estarían las faltas en las que se ha cambiado una letra por otra, una B por una V o una G por una J. Otro autor, José Polo, también en el año 1974, opina sobre el grado de gravedad de las faltas de ortografía. Y para él va a depender de lo que dificulte en la comunicación, con independencia de que se trate de faltas de acentuación, de grafemas o incluso de puntuación. Y será igual de grave una falta de puntuación, un error de puntuación, si impide la correcta comunicación entre dos personas. Y por último, también me gustaría presentar la idea que tiene José Martínez de Sousa acerca de la gravedad de las faltas de ortografía, porque el criterio que él establece como determinante es el tipo de persona que incurre en una falta, de manera que la falta que cometa un alumno de primaria o una persona no alfabetizada será disculpable, pero esa misma falta cometida por un alumno universitario o un profesor universitario sí que sería muy grave. En cuanto a los mecanismos de la falta ortográfica, Martínez de Sousa nos ofrece un catálogo de 7 tipos de errores, pero que nosotros vamos a reformular ya que resulta quizá ambiguo el utilizar siempre el término signo para referirse en unos casos a las letras y en otro caso a los fonemas. El primer tipo de errores vamos a denominarlo que sería el de adición de fonemas y que en la escritura se corresponde con la adición de letras, pero que en definitiva reflejan la manera de hablar del usuario de la lengua. Este primer error, el de la adición de fonemas, se divide en 4 categorías, en función del lugar de la palabra en el que se añada el fonema, al principio de la palabra, en el interior de la palabra o al final de la palabra. En este sentido, si se añade el fonema al principio de la palabra, estaríamos ante un caso de prótesis, como observamos en la escritura de Amoto. Si el fonema se añade en el interior de la palabra, como ocurriría al escribir mercedora, estaríamos ante un error por epéntesis. Y si el fonema se añade al final de la palabra, o los fonemas se añaden al final de la palabra, estaríamos ante un error por paragoge, un caso de paragoge, como observamos cuando alguien escribe vinistes en lugar de viniste. Y un cuarto error consistiría en la ditografía, también denominada diptografía o duplografía, y que consistiría en repetir innecesariamente una sílaba,
como podemos ver en cacacatúa en vez de cacatúa, y que es fiel reflejo de la ditología, en definitiva, el tartamudeo. Un segundo tipo de error sería el de la supresión de fonemas, y cuyo mecanismo es idéntico al que acabo de explicar. Así, si el fonema se suprime o los fonemas se suprimen al inicio de la palabra, estaríamos hablando de aféresis, como ocurre cuando alguien escribe norabuena en vez de enhorabuena. Si el fonema o los fonemas se suprimen en el interior de la palabra, estaríamos ante un caso de síncopa, como pasa, por ejemplo, con terminao en lugar de escribir terminado. Y si los fonemas se suprimen al final de la palabra, estaríamos ante un caso de apócope, como observamos cuando alguien escribe mu en vez de muy. Y un último error sería el caso de la haplografía, que consistiría en eliminar un fonema de un grupo de fonemas, como podemos observar en la palabra innato al escribirla como innato, con una n menos. Un tercer tipo de error es el de la transposición de signos, que se va a producir siempre por metátesis, es decir, debido al cambio de orden de los fonemas de una palabra. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la palabra pobre o croqueta, cuando se escribe cocreta o prove. Estos tres errores que acabamos de ver llevan aparejados un cambio en la pronunciación de las palabras. Pues bien, los 4 que nos quedan no suponen ningún cambio en la pronunciación de las palabras y van a afectar o bien a la letra o bien a los signos de puntuación y acentuación. De manera que el cuarto tipo de error se denominaría sustitución de signos y consistiría en cambiar una letra por otra o un signo de acentuación por otro, es decir, escribir erróneamente la tilde en una palabra o cambiar una B por una V. El siguiente error consiste en la omisión de signos, como sucede cuando se suprime la H indebidamente, cuando se suprime la U en guerra o la U en queso, o también cuando se suprime la tilde o la diéresis de alguna palabra. El error contrario sería el de adición de signos, es decir, escribir una H donde no debía aparecer, o escribir una tilde o una diéresis donde tampoco deberían aparecer. Y también es un error muy recurrente en este tipo el utilizar la coma entre el sujeto y el predicado. Y por último llegamos al error de la ultracorrección, denominado también hipercorrección o hiperurbanismo, y consiste en evitar lo que el hablante supone una escritura incorrecta, pero al evitar esa pretendida escritura incorrecta comete un error. Por poner un ejemplo muy simple, el hablante sabe que el participio nunca pierde la D, que no se escribe ni se dice terminado, sino terminado, y va a evitar la pérdida de esa D en palabras que no deberían llevarla, como bacalao. Sería un error escribir bacalado.